En 1951, Mercedes-Benz instala su primera fábrica fuera de Alemania. Eligen la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo microdocumental de nazis en la Argentina. Capítulo 5. Mercedes-Benz. El primer directorio de la Mercedes-Benz se va a conformar en 1953 con Jorge Antonio y Germán Timerman, entre otros. Los terrenos van a ser adquiridos en la Ruta 3 en el barrio de González Catán. En 1955, mientras Juan Manuel Fangio, argentino, en la Fórmula 1 se coronaba campeón del mundo, la Mercedes-Benz inicia una gran obra de construcción. La empresa, a pesar de su procedencia alemana y sus capitales extranjeros, no pudo resistir a la dictadura militar que había derrocado al general Juan Domingo Perón. Hasta aquí una parte de la historia de cómo se conformó la Mercedes-Benz. Pero la pregunta es, ¿cómo se componían sus capitales y quiénes eran sus empleados? Recordemos que en la Argentina, como decíamos en capítulos anteriores, se había generado un vacío, mediante el cual participaban algunas organizaciones ilegales. Entre ellas tenemos que nombrar a Odessa y al Mossad. La primera se encargaba de recibir a los jerarcas nazis que provenían de Europa, permitiendo su ingreso en la Argentina. La segunda los secuestraba para llevárselos. Los organizados partidos nazis en la Argentina habían generado todo tipo de recepción y festividades en favor de aquellas personas que provenían de Europa para agasajarlos y permitirles una estadía mucho más cómoda. Durante los juicios por torturas y crímenes de lesa humanidad realizados por la última dictadura militar argentina, que va desde 1976 hasta 1983, Hilda Fernández, ex asesora de la Mercedes-Benz, daba cuenta de cómo se operaba sistemáticamente para la desaparición de personas, siendo la fábrica un nexo común entre los militares y los directivos de la misma. Según este testimonio, William Mosetti, ex agente de Mussolini y luego en 1943 doble agente de los aliados, se transformó en presidente de la Mercedes-Benz. De esta manera se establecieron parte de los vínculos que iban a acercar a los capitales alemanes a nuestro país. No podemos olvidar nuestro segundo capítulo, en el cual hablamos de Adolf Eichmann, uno de los trabajadores de la Mercedes-Benz, pero también el arquitecto de la solución final llevada a cabo por el nazismo. Mientras Smata funcionaba más bien como representante de la Mercedes-Benz que como representante de los trabajadores de la fábrica, en uno de los testimonios en estos juicios por torturas, se declara que Snook, uno de los jefes de sector de la fábrica Mercedes-Benz, ya tenía la lista de los activistas próximos a desaparecer y que sería entregada a los militares argentinos. Según la documentalista Gaby Weber, desde 1944 se concentraron planes para fugar capitales nazis a países neutrales, entre ellos la Argentina. También, para realizar este tipo de investigación, tuvo que ganarle 2 juicios a los Estados Unidos, que no solo la llevaron a buscar un poco más de la verdad, sino que también hicieron que se le prohíba su ingreso. Una vez que la documentalista pudo acceder a los documentos, la figura de Jorge Antonio, un amigo de Perón, vuelve a aparecer como nexo entre los capitales nazi y la Argentina. La Mercedes-Benz se fundaría en 1951 con capitales provenientes del partido nazi. La relación entre Jorge Antonio y Juan Domingo Perón comenzó en 1943. Hacia 1955, cuando Perón debe exiliarse de la Argentina, comienzan a construir lo que va a ser la residencia de Puerta de Hierro. Esa residencia fue construida con capitales de Jorge Antonio. Lo que Jorge Antonio nunca pudo decir es de dónde había incrementado tanto su patrimonio. Jorge Antonio y la Daimler-Benz adquieren por miles de millones de dólares 60 sociedades anónimas. Eichmann, uno de los trabajadores de la Mercedes-Benz, reconocido y juzgado nazi, que murió en la horca, secuestrado por el Mossad, dijo alguna vez en ese juicio: sean 6 millones o 10 millones de judíos, no importa la cifra, era el enemigo y había que matarlo igual. Ese hombre había trabajado en la Mercedes-Benz y no había sido el único. Hasta aquí estamos tratando de construir, a través de los distintos microdocumentales, en principio el Hotel Edén hasta el día de hoy,
la posible llegada de Hitler a nuestro país, luego de un supuesto suicidio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entrelazando cada capítulo podríamos llegar a entender que las formas en las que ingresaban a nuestro país los jerarcas nazis también podrían haber sido un modo de ingreso al país por parte de este personaje. Las cosas serían sencillas si uno analiza todo lo que recorrimos hasta el día de hoy, si uno analiza la posible pertenencia de ciertas organizaciones y complicidades elaboradas desde el Estado. Podría haber sido posible. La figura de la Mercedes-Benz no solamente se apropia de una parte de la historia mundial, que tiene que ver con los capitales nazis y hasta hacia dónde llevar a esos capitales y para qué sirvieron esos capitales, porque no solamente cumplían la función de fundar empresas. Entonces, ante esa atenta mirada, entender la historia argentina también es parte de esto. Una Mercedes-Benz que también cumplió el nexo entre los militares y los activistas para generar sendas desapariciones y crímenes de lesa humanidad, como así también el encubrimiento por parte de una sociedad entera a un personaje mediante el cual, como dije en el capítulo anterior, no se querían sacar la venda de los ojos. Entonces Priebke habría logrado no solamente vivir cómodamente, sino consolidar una posición social. Estamos hablando de una Argentina recorrida desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90, en nuestro caso, pero que no por ello, en nuestra actualidad, deberíamos dejar de juzgar. Es parte de nuestra identidad poder entender nuestro pasado. En el próximo capítulo, entonces, comenzaremos a responder esa pregunta. ¿Pudo haber venido Hitler a la Argentina? Muchas gracias.